Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, les estoy enviando este videíto para explicar un poco acerca del tema que estamos viendo, que es función cuadrática. Vamos a comenzar. Tenemos esto. Definición y ejemplo de lo que es una función cuadrática. Vamos a leer. Una función cuadrática o parabólica es una función polinómica de segundo grado, es decir, tiene la forma. Y bueno, acá si pueden observar, tenemos un ejemplo de cómo se escribe una función cuadrática. Esto ya lo venimos viendo em, en los documentos que les envié anteriormente. Todas las funciones cuadráticas se van a escribir de esta forma. Vamos a tener una función donde va a haber un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Una aclaración: A nunca puede valer 0, porque si A vale 0, entonces ya dejaría de ser una función cuadrática. Sin embargo, B y C sí pueden tener valor 0. De hecho, ya hemos visto en tareas anteriores ejemplos. Bien, esta es la forma de escribir la función de forma general. Hay otras formas, pero no las vamos a ver. Y algo importante es que el gráfico de una función cuadrática siempre es una parábola. La parábola puede ser como esta, hacia arriba, o puede ser al contrario, hacia abajo, ¿sí? Negativa. Eso lo habíamos visto, yo les había escrito, les había mostrado ejemplos, que cuando A es positivo, la parábola es positiva, o sea, una carita contenta, como está acá. Cuando A es negativa, entonces la parábola es negativa, o sea que va para abajo. Imagínense una carita triste. Es la forma más fácil de acordarse de esto. Muy bien, acá podemos ver algunas cosas que tiene la función cuadrática. Vemos conceptos como raíz, eje de simetría, punto simétrico, ordenada al origen. Ahora vamos a ver punto por punto qué significa cada uno de ellos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de una función cuadrática. La función es esta: x al cuadrado más x más 2. Recordemos que cada uno de estos términos estaba representado en la forma general con una letra, que lo vemos aquí. El término cuadrático representa A, el término lineal la letra B y el término independiente C. Entonces, si yo les preguntase respecto a esta función, ¿qué valor tiene A? Bueno, nos vamos a fijar en el término cuadrático. Cuando la x no tiene nada acompañando, es como si hubiera un 1, es una x al cuadrado. O sea que en este caso A vale 1. B, que es este término, el término lineal, tampoco tiene ningún número, entonces el valor que le corresponde sería 1. Y el término independiente, representado con la letra C, sería este último, o sea, el 2. Bueno, si nos fijamos, aquí tenemos representada la parábola. Esta declaración que les escribo acá, es parte de lo que les había mandado en la tarea anterior, pero ahora no lo vamos a ver. Bien, vamos a ver a qué se refiere con vértice. Dice lo siguiente: las funciones cuadráticas tienen un máximo si A es menor a 0, o un mínimo si A es mayor a 0. Este punto es el vértice de la parábola. Bien, ¿qué significa esto? Habíamos dicho hace un ratito que cuando A era negativo, o sea, menor que 0, como en este caso, la parábola va hacia abajo. En ese caso vemos que el vértice está acá. Es el punto máximo que puede tomar la parábola. Ahora, si tenemos un caso donde A es positivo, o sea, mayor a 0, la parábola va a tener un mínimo, va a tener el punto más bajo, va a ser el vértice, como es en este caso. Esta parábola es positiva porque A es mayor a 0, entonces el vértice va a estar acá abajo y va a ser un mínimo. ¿Sí? Recuerden entonces que el vértice es el punto mínimo de una función si es positiva, o el punto máximo de una función si es negativa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula el vértice.
Esto todavía no lo vamos a ver, pero ya quería que lo vayan viendo. Así que, bueno, les voy a mandar este PowerPoint para que vayan leyendo. Pero todavía no lo voy a explicar. Por ejemplo, entonces acá se calculó un punto, se calculó el valor exacto de este vértice, que bueno, está en fracciones. En X el valor es 3/4 y en Y es 9/8. Vamos a seguir. Puntos de corte con los ejes. ¿A qué se refiere con esto? Son los puntos donde la parábola va a cortar al eje X y al eje Y. Aquí tenemos ejemplos de cómo se calcula en el eje Y y en el eje X. Esto también todavía no lo vamos a ver, pero me gustaría que lo vayan leyendo. Vamos a verlo en un ejemplo aquí. Acá tenemos entonces, vamos primero con el punto donde corta al eje Y, que sería este. Este es el eje Y y fíjense que acá hay un puntito celeste marcado. Ese punto es el punto de corte de la parábola al eje Y. ¿Y cómo se llama? Acá lo tenemos escrito. Ordenada al origen. ¿Cuál es el otro punto de corte? En este caso son dos. Vamos a fijarnos en el eje X, que es este de acá abajo. Vamos a hacer una cosa, vamos a agrandar esto, así lo pueden ver mejor. Tenemos dos puntos de corte, uno está acá y el otro está acá. Estos dos puntos se llaman raíces, entonces tenemos mi primera raíz y mi segunda raíz. Vamos a volver esto como estaba. Y vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos esta parábola. Aquí tenemos el vértice, en este caso el vértice es un mínimo y está ubicado en el punto 1 y menos 4. 1 de X y menos 4 de Y. Tenemos la ordenada al origen, que es este punto de aquí. Nos damos cuenta porque es donde la parábola y el eje Y se cruzan. Y si le tenemos que dar un valor, fíjense que el eje Y empieza acá en 0. Para el lado de los negativos va hacia abajo. Tenemos el primer punto que sería 1. El siguiente que sería 2. Estamos hablando de negativos, ¿no? Menos 1, menos 2. Entonces el siguiente correspondería a menos 3. Quiere decir que la ordenada al origen va a pasar por este punto. En Y, menos 3. Y en X, fíjense que como está justo sobre el eje Y en el medio, el valor para X va a ser 0. Y aquí lo tenemos escrito. Lo voy a agrandar, así lo pueden ver mejor. Aquí está escrito entonces, en forma de coordenadas, 0 y menos 3. Esta entonces es la ordenada al origen. Recordemos entonces el punto de corte en el eje Y. Vamos a las raíces. Dijimos que las raíces eran el punto de corte en el eje X. Tenemos entonces, mi primera raíz es esta. ¿Qué valor es? Y bueno, si empezamos a contar, sabemos que esto es 0. Entonces el primer valor tiene que ser menos 1. Y aquí está escrito. X es igual a menos 1. Vamos a ver la otra raíz, el otro punto de corte. Si nos fijamos en el valor, acá dice 2, entonces el siguiente tiene que ser 3. Y aquí está escrito. La raíz está en X igual 3. Entonces, ya vimos como puntos importantes el vértice, la ordenada al origen, las raíces. Vamos a pasar a ver otra cosa importante, que es el eje de simetría. Acá el eje de simetría lo tenemos marcado con esta línea punteada. ¿Qué es el eje de simetría? Vendría a ser la mitad de la parábola. Imagínense que la parábola nosotros la doblamos a la mitad. De ambos lados de la parábola se va a reflejar lo mismo. Fíjense que, por ejemplo, este punto está a la misma distancia del eje de simetría que este punto, que es su punto simétrico. O por ejemplo las raíces. Esta raíz está a la misma distancia del eje de simetría que esta otra raíz. Bueno, el eje de simetría entonces va a ser esta línea imaginaria que pasa por el vértice
de la parábola. Otro punto importante que quiero que veamos son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la parábola. ¿Qué significa esto? Significa el intervalo desde dónde hasta dónde la función crece y desde dónde hasta dónde la función decrece. Vamos a verlo en un ejemplo. Esperen que vuelvo esto como está. Listo. Vamos a verlo en este ejemplo. Esta es la actividad que yo les mandé para esta clase. En la actividad ustedes van a ver que les va a pedir que completen las raíces, el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen. Esto ya lo vimos, es todo lo que les expliqué hasta ahora. Pero me falta explicarles estos conceptos de acá. Vamos primero con el intervalo de crecimiento. Como dice la palabra, crecimiento. Dijimos que era desde dónde hasta dónde la función crece. Vamos a verlo en este ejemplo. Vemos que tenemos dos partes de la parábola. Una que va hacia arriba y la otra que va hacia abajo. Las parábolas siempre las vamos a leer de izquierda a derecha. Entonces, si yo me paro en este punto y sigo el recorrido de la parábola, sube, llega hasta el máximo y baja. Muy bien, ustedes lo que tienen que describir es desde qué punto hasta qué punto la parábola crece y de dónde hasta dónde decrece. Vamos a ver lo que está escrito acá. Dice en el intervalo de crecimiento desde menos infinito hasta cero. ¿Por qué está escrito así? Porque las parábolas son infinitas, no tienen ni comienzo ni final. Si nosotros vemos este brazo de la parábola, finaliza acá, pero porque es el ejemplo del dibujo. Pero en realidad esto es infinito, va a seguir hasta abajo. No va a tener un fin ni un comienzo. Entonces se dice que empieza desde el infinito. En este caso, infinito negativo, porque si nosotros extendiéramos esto, se va a alejar cada vez más hacia los números negativos. Entonces, la parábola crece desde el infinito negativo hasta llegar a este punto. Y si este punto nos ubicamos sobre el eje X para ver qué valor tiene, vemos que en este punto X vale 0. Por eso decimos entonces que la parábola crece desde el infinito negativo hasta 0. Una vez que llega al máximo, empieza a descender, empieza a decrecer. Entonces el intervalo de decrecimiento, fíjense que aquí dice de 0 al infinito positivo. ¿Por qué? Porque desde 0 empieza a bajar. ¿Y hasta dónde baja? No lo sabemos. Es infinito. Entonces lo expresamos como infinito, pero esta vez positivo, porque de este lado tenemos los infinitos positivos. Muy bien. Entonces repasamos. En la actividad ustedes lo que van a tener que hacer es poner las raíces, que acá es simplemente visualizar el valor. Todavía no vamos a hacer cuentas. En este caso las raíces tenemos dos, esta y esta. Y fíjense cómo está expresado. Lo vamos a expresar como coordenadas. Esto ya lo habrán visto años anteriores. Recuerden que para expresar en coordenadas se escribe siempre primero el valor en el eje X y segundo el valor en el eje Y. Entonces, si nos fijamos, me voy a parar en la primera raíz, que es esta. ¿Qué valor tiene en X? Me fijo, menos 2. Por eso dice menos 2. ¿Qué valor tiene en Y? Y bueno, si estoy sobre el eje X, entonces en Y no tengo ningún valor. Va a ser 0. Y la otra, en X tenemos valor 2 y en el eje Y tenemos valor 0. Bien, el vértice, vamos con el vértice. El vértice en este caso es un máximo, porque la parábola es negativa. El vértice va a estar acá. En el eje Y, ¿qué valor tenemos? 4, lo vemos acá. Y en el eje X va a ser valor 0, porque estamos justo en el medio. Por eso lo escribimos de esta forma. El eje de simetría dijimos que va a coincidir con el vértice. Entonces, lo vamos a escribir, vamos a buscar qué valor tiene en el eje X
este eje que es imaginario en realidad. Y bueno, como dijimos que coincide con el vértice, nosotros ya sabemos que el vértice en X tenía valor 0, entonces vamos a escribir X igual 0. La ordenada al origen decíamos que era el punto donde la parábola corta el eje Y. En este caso es este mismo punto. Aquí coincide, en otros lados no va a coincidir, en otros ejemplos no va a coincidir. Como aquí coincide, bueno, repetimos lo mismo que pusimos en el vértice. Es el mismo punto. Y el intervalo de crecimiento entonces decíamos que era desde el infinito negativo hasta el punto máximo de la función, y el intervalo de decrecimiento desde el punto máximo de la función hasta el infinito positivo. Bien, ustedes lo que van a tener que hacer entonces es muy cortito, muy sencillo, y es completar estos otros dos ejemplos que tenemos aquí. En el punto B van a ver que tenemos esta parábola que es negativa porque va hacia abajo, por lo tanto tiene un punto máximo que es este. Van a tener que escribir quiénes son las raíces, una es esta, la otra es esta, quién es el vértice, ya lo dijimos que está acá, quién es el eje de simetría, recuerden que el eje de simetría va a coincidir con el vértice, es una línea imaginaria, no está marcada justamente por eso. La ordenada al origen era el punto donde la parábola corta el eje Y, o sea que en este caso estaría acá. El intervalo de crecimiento, o sea, desde donde la parábola crece hasta dónde y desde donde la parábola va hacia abajo. Sería desde aquí para abajo. Y bueno, y en este la parábola es positiva, pero también podemos ver las raíces, podemos ver el vértice, podemos ver el eje de simetría, podemos ver la ordenada al origen, podemos ver desde dónde hasta dónde la función crece. Ahora va a ser al revés, va a ser de aquí hacia el infinito, y desde dónde decrece, que va a ser desde el infinito negativo hasta este punto. Bueno, los invito a que realicen esta actividad. Cualquier duda que tengan, saben que me pueden escribir. Tienen mi número, tienen mi mail, por cualquiera de los dos medios pueden hablarme. Les mando un beso grande y éxitos.